Hola a los estudiantes del libro de Urantia. Vamos a estar resumiendo el documento 121, que se titula Los tiempos de autootorgamiento de Micael. Este documento lo narrará un ser intermedio que fue asignado al apóstol Andrés durante su apostolado. Hablará acerca en parte de los escritos sujetos del sujeto de su custodia, que era Andrés, quien estaba consciente de que su maestro evitaba dejar escritos a su paso por la tierra y no permitió que proliferaran o reprodujeran sus escritos. Y además fue también la razón de la tardanza en dejarse conocer estos documentos, tal y como lo hicieron los otros, que se los prestaban y reproducían. Por eso que son casi iguales, porque ellos se prestaban los documentos. Sección número 1. El occidente en el primer siglo después de Cristo. Jesús no vino a este mundo en una era de decadencia. Todo lo contrario. En esa época se vivía un periodo de revitalización del pensamiento espiritual y de la vida religiosa, de una intensidad tal como no se había conocido en la historia de la tierra, ni se ha repetido desde entonces. En el momento del autootorgamiento de Micael, el mundo ofrecía las condiciones más favorables para dicho autootorgamiento. La cultura y el idioma griego se había expandido hacia el occidente y hacia el oriente cercano. Los judíos, raza levantina, contaban con dotes ideales para utilizar ese ambiente cultural y lingüístico como medio de difusión de una nueva religión, tanto al este como al oeste, porque eran por naturaleza parte occidentales y parte orientales. Estas influencias se ven en las actividades de Pablo, hebreo, entre hebreos por su cultura religiosa, y él mismo, ciudadano romano, predicó el evangelio de un Mesías judío en lengua griega. No se ha visto nunca, ni antes ni después, una civilización como la de los tiempos de Jesús. La civilización europea estaba unida y coordinada bajo una triple influencia extraordinaria. Número 1, el sistema político y social romano. Número 2, la cultura y el idioma griego, así como hasta cierto punto la filosofía. Número 3, la influencia en rápida expansión de las enseñanzas religiosas y morales de los judíos. En fin, cuando nació Jesús, el mundo mediterráneo constituía un imperio unificado. Y Europa no volvió a disfrutar de un periodo tan activo en movilidad y comercio hasta el siglo XIX después de Cristo. En los tiempos de Jesús, Palestina y Siria disfrutaban un periodo de prosperidad y paz relativa. Sección número 2. El pueblo judío. Los judíos formaban parte de la gran raza semita, la cual incluía también a los babilónicos y a los fenicios, y a sus más recientes enemigos de Roma. Durante el primer siglo después de Cristo, los judíos eran el grupo más influyente entre las gentes semitas. Por Palestina pasaban los viajeros, los comerciantes y los ejércitos de Babilonia, Asiria, Egipto, Siria, Grecia, Partia y Roma. Aunque Palestina fue el manantial de la cultura religiosa judía y la cuna del cristianismo, los judíos ya estaban diseminados por todo el mundo. Grecia proveyó el idioma y la cultura. Roma construyó carreteras y edificó un imperio. Pero las sinagogas judías, que tenían más de 200 sinagogas y comunidades religiosas bien organizadas, proporcionó los centros culturales que fueron los primeros en recibir el nuevo evangelio del reino de los cielos. Y de allí se divulgó hacia todas las partes del mundo. El servicio religioso del Templo de Jerusalén representó la supervivencia de un concepto cultural religioso ante las persecuciones raciales y dominación de algunos jefes nacionales gentiles. El pueblo judío, aunque bajo el señorío romano, gozaba con alguna autonomía. Se cree que por aquello de que los judíos eran el pueblo elegido, actitud que les hacía muy difícil soportar el señorío romano, pero los judíos mismos creían que era por los pueblos más fuertes que los rodeaban. Las relaciones amistosas que existían entre Herodes y los gobernantes romanos garantizaban la seguridad de los viajeros judíos. Esto permitió una mayor
infiltración de los judíos en el nuevo evangelio. Herodes construyó el puerto de Cesarea, abriendo así nuevos caminos que fortalecieron la posición de Palestina como encrucijada en el mundo civilizado. Cuando nació Jesús, Galilea era más gentil que Judea, y los maestros rabínicos no le tenían simpatía a los galileos. Sección número 3. Entre los gentiles. Aunque el Estado romano no era de un nivel tan alto, sí había paz y prosperidad interna, lo cual propiciaba el autootorgamiento de Micael. En el primer siglo después de Cristo, la sociedad se dividía en 5 clases. Número 1, la aristocracia. Número 2, los grupos comerciales. Número 3, la pequeña clase media. Número 4, el proletariado libre. Número 5, los esclavos. La iglesia cristiana primitiva estaba compuesta en gran parte por las clases bajas y los esclavos. Los esclavos ahorraban su salario para comprar su libertad. En el Imperio Romano no había muchos conflictos sociales. Muchos se conformaban con lo que le tocó de suerte nacer. Otros con más talento pudieron abrirse camino. Aunque la mujer disfrutaba de mayor libertad en el Imperio Romano que en su posición restricta a Palestina, su devoción a la familia y afecto natural de los judíos trascendía a los del mundo gentil. Sección número 4. La filosofía gentil. Desde el punto de vista moral, los gentiles eran ligeramente inferiores a los judíos. Sin embargo, eran lo suficientemente bondadosos y con un potencial afecto humano que posibilitaba la germinación de la semilla del cristianismo. El mundo gentil estaba dominado por 4 grandes filosofías derivadas del platonismo. Eran filosofías semi-religiosas. La escuela epicúrea, el pensamiento de la búsqueda de la felicidad y evitaba los excesos. Esta era la número 1. Número 2, la escuela estoica, la filosofía superior de las clases más altas. Practicaban una moralidad sublime. Decían ser el vástago de Dios, pero no lo conocieron. Pablo practicaba esta filosofía. Trataban de armonizar sus mentes a la mente universal. Número 3, la escuela cínica, filosofía derivada de Diógenes de Atenas. Predicaban la sencillez y decían que el hombre puede salvarse a sí mismo. Ayudaron mucho a los misioneros cristianos más tarde. Número 4, la escuela escéptica. Afirmaban que todo conocimiento es falaz o engañoso, que toda certidumbre y persuasión es imposible. Eran tan negativos que nunca tuvo aceptación. Sección número 5. Las religiones gentiles. En los tiempos de Jesús, las religiones de Occidente incluían, número 1, los cultos paganos. Número 2, adoración al emperador. Número 3, astrología. Número 4, las religiones del misterio, religión personal y abierta. No cometamos el error de confundir la enseñanza de Jesús con los misterios. Estas religiones de misterio, aunque no podían satisfacer adecuadamente a los que buscaban la liberación del mal y la supervivencia después de la muerte, prepararon el camino para la aparición de Jesús, quien trajo a este mundo el pan y el agua de vida. A pesar de las adaptaciones que hizo Pablo para atraer mayor número de conversos, ese cristianismo paulino de las enseñanzas de Jesús fue superior a las religiones de misterio, en que, número 1, Pablo enseñaba una redención moral y una salvación ética. Número 2, el cristianismo representaba una solución a los problemas humanos. No solo ofrecía la salvación del sufrimiento y la muerte, sino que prometía liberación del pecado, dotación de un carácter recto con cualidades de supervivencia eterna. Número 3, los misterios se basaban en los mitos. Tal y como lo predicaba Pablo, se basaba en hecho histórico, el autootorgamiento de Micael, el Hijo de Dios, a la humanidad. La evolución del cristianismo de Pablo representó en Europa las primeras religiones que hacían hincapié sobre la moral y la ética, exigiendo que los religionistas pusieran cuidado a ambas. Así pues, nació Jesús en Palestina, en el seno de una generación dominada por sistemas incompletos de filosofía y confundida por cultos religiosos complejos. A esta misma generación Jesús dio su evangelio de religión personal, la afiliación con Dios. Sección número 6. La religión hebrea. Hacia fines del primer siglo antes de Cristo, el pensamiento religioso de Jerusalén había sido enormemente influido, un tanto modificado por las enseñanzas culturales griegas y aún por la filosofía griega.
En los días de Jesús prevalecían 3 idiomas en Palestina: hebreo, griego y arameo. Las escrituras hebreas fueron traducidas al griego en Alejandría. El renacimiento del judaísmo data de la traducción griega de los escritores de las escrituras hebreas. El renacimiento del judaísmo data de la traducción griega de las escrituras hebreas. Esto fue una influencia vital que determinó el curso posterior del culto cristiano de Pablo, que se propagaba más hacia el oeste que hacia el este. Las creencias judías fueron marcadas por las influencias de Platón y la doctrina de autoabnegación de los estoicos. En el cuarto libro de Macabeos vemos las influencias platónicas. Las doctrinas estoicas se observan en la sabiduría de Salomón, y así vemos entre ellas otras influencias. Los judíos helenizados conformaron su teología hebrea con la filosofía de Aristóteles, pero esto trajo grandes confusiones, las cuales fueron disipadas gracias a Filón de Alejandría, que armonizó y sistematizó la filosofía griega con la hebrea, aunque aún quedaban algunas discrepancias que Pablo más tarde pudo disipar. Filón fue un gran maestro. Desde Moisés no había habido un hombre que ejerciera una profunda influencia sobre el pensamiento ético y religioso en el mundo occidental. Filón abrió el camino para que Pablo pudiera establecer más plenamente el concepto de la Trinidad del Paraíso. Donde Pablo no pudo coincidir con Filón fue en la doctrina de la expiación. Filón enseñó la liberación de la doctrina de obtener el perdón por el derramamiento de sangre. Es posible que Filón vislumbrara la realidad y presenciara el ajustador de pensamiento de una forma más clara que Pablo. La teoría de Pablo del pecado original, las doctrinas de culpa hereditaria, el mal innato y la redención de éste son de origen parcialmente mitraico y tenía poco en común con la teología hebrea, con Filón y con las enseñanzas de Jesús. Sección número 7. Los judíos y los gentiles. En los tiempos de Jesús, los judíos tenían un concepto establecido de su origen, historia y destino. Habían construido un rígido muro de separación entre ellos y el mundo gentil. Despreciaban los hábitos gentiles. Se habían formado conceptos preconcebidos sobre el prometido Mesías. Visualizaron a un Mesías que llegaría como parte de su historia nacional y lo habían cristalizado o fijado. Los escribas, los fariseos y los sacerdotes mantenían al pueblo judío en una horrible esclavitud de ritualismo y legalismo, mucho más real que la del Imperio Romano. Moisés les había dado la ley y no estaban dispuestos a cambiarla ni a aceptar otras ideas. Los escribas tenían más autoridad que la misma ley. Y este ambiente ayudó a ciertos líderes religiosos a predisponer a la gente en contra de aceptar el nuevo evangelio. Y fueron estas circunstancias las que impidieron que los judíos cumplieran su destino divino de ser los mensajeros del nuevo evangelio de libertad religiosa y espiritual. El evangelio de Jesús, incorporado por Pablo en el culto del cristianismo de Antioquía, se mezcló con las siguientes enseñanzas. Número 1. El razonamiento filosófico de los prosélitos griegos convertidos al judaísmo. Número 2. La atractiva enseñanza de los cultos de misterio, especialmente la doctrina mitraica. Número 3. La moralidad sólida de la religión judía establecida. Sección número 8. Los escritos previos. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se originaron en las siguientes circunstancias. Marcos escribió el más simple relato de la vida de Jesús. Presentó al maestro como un ministro, un hombre entre hombres. Lo escribió por su instigación de Pedro y por solicitud de la iglesia en Roma. Sabiendo que el maestro se negaba repetidamente a escribir sus enseñanzas, no se decidían a hacerlo. Pero Pedro notaba que la iglesia necesitaba tal narración escrita. Se basó en su memoria y en la de Pedro. Desde entonces el relato ha sido cambiado considerablemente, habiéndose eliminado parte y agregado parte. Número 2. El Evangelio de Mateo es el relato de la vida del Maestro para edificación de los cristianos judíos, tratando de explicar que mucho de lo que hizo Jesús fue para que se cumplieran las palabras de los profetas.
Este evangelio describe a Jesús como hijo de David. Sabemos que no es así. Mateo no fue el autor. Lo escribió Isador, uno de sus discípulos, tomado de los recuerdos personales de Mateo, notas que tomó después de la crucifixión. No hay engaño al atribuírsele a Mateo. En aquellos tiempos los discípulos honraban a sus maestros de esta forma. Estos escritos fueron editados y ampliados años más tarde. Isador huyó de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y llevó con él a Pella una copia de las notas de Mateo. Y fue allí en el año 71 que escribió el Evangelio según Mateo. Número 3. El Evangelio de Lucas lo escribió el médico gentil de Antioquía convertido por Pablo. Él recopiló datos recogidos de Pablo y de otros, y luego escribió el Evangelio con todas sus notas después de la muerte de Pablo. Lucas pensaba escribir 3 obras sobre la historia de Cristo, pero murió cuando estaba a punto de terminar su segunda obra, Los Hechos de los Apóstoles. Este Evangelio se basaba principalmente en la historia de vida de Jesús. Número 4. El Evangelio de Juan relata parte del trabajo de Jesús en Judea y alrededor de Jerusalén que no se menciona en los otros escritos. Ha sido corregido repetidamente para que pareciera escrito por Juan mismo, pero Juan fue el inspirador. Cuando se escribió esta narrativa, Juan tenía con él copia de los otros evangelios, y observando que se habían omitido hechos, en el año 101 después de Cristo le propuso a su colaborador Natán, un judío griego de Cesarea, que emprendiera la tarea de escribir. Juan le proporciona el material de su memoria y los 3 evangelios ya existentes. La epístola primera de San Juan fue escrita por él mismo como una carta explicatoria del trabajo que Natán había ejecutado bajo su dirección. Todos estos autores describían honestamente a Jesús tal y como ellos honestamente lo habían visto. Estos escritos, a pesar de todas sus imperfecciones y cambios, han bastado para cambiar el curso de la historia de Urantia durante 2000 años. Siempre que le fue posible, al ser intermedio que informa, usó información de archivos humanos para la narrativa de este documento y de superhumanos para clarificar algunos puntos. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.